El señor Gustavo Alfaro para disfrutar de una riquísima charla futbolera. Gustavo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? Un placer hablar con ustedes después de tanto tiempo. Exactamente. Bueno, es la primera nota después de hace 9 meses, ¿no? Que definitivamente dejaste el cargo como seleccionador ecuatoriano. Sí, 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 más que nada porque no tenía nada para decir, ya cuando de pronto uno deja de tener el protagonismo, de ser parte de un equipo, de una selección, y más que nada también por cómo un poco se dio la salida mía de la Federación Ecuatoriana, decidí tomar distancia, llamarme a silencio, esperar que las cosas fluyan y bueno, ya había pasado un tiempo prudente y bueno, ya falló FIFA en parte también y bueno, así que era momento tal vez de empezar a dialogar de nuevo. ¿Por qué tan conflictiva tu salida de la selección ecuatoriana? Porque uno se remite a los hechos, has clasificado a la selección después de muchísimo tiempo mundial, estuviste muy cerca, indudablemente, de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo en Qatar, un trabajo, por lo menos para lo que estamos hace tiempo en el fútbol, impecable. Sin embargo, no terminó de la mejor manera. Sí, a ver, terminó bien con los jugadores, terminó bien con Ecuador, terminó bien con el país. Lamentablemente uno no se pudo poner de acuerdo para continuar. Para mí, o sea, yo puedo, o tal vez existen dos razones que puedan explicar o que me puedan explicar a mí. Una concreta y real, que es entre la posición de pagar y continuar y no pagar, eligieron la segunda. Y la segunda, que también es para mí un poco más subjetiva, si se quiere, que para mí la sensación es que no quería que continúen. Y creo que esta fue la manera que ellos encontraron o que el presidente encontró de que yo no continúe, que no tenía ninguna obligación de por qué continuar, ¿no? En definitiva, si no quería continuar conmigo, tranquilamente podría haberme dicho, hasta acá llegamos y está bárbaro, y uno agradecido de la misma manera como estoy, agradecido a la federación, a los jugadores y al país por lo que pasó, pero es algo que ya empecé a percibir antes de jugar el Mundial. Yo antes de jugar el Mundial, cuando estábamos en España, ya me di cuenta de que más que nada después del tema de Byron Castillo, ahí yo me di cuenta de que había algo que se había roto, porque el presidente quería que yo asuma en algún punto la decisión de bajarlo a Byron Castillo y yo me negué rotundamente, pues yo le dije, cuando uno toma decisiones tiene que vivir con las consecuencias de las decisiones que uno toma y yo me voy a hacer cargo de las decisiones que yo tome en el armado de la lista. Y para mí Byron Castillo, lo digo hoy, lo dije en ese momento, tenía que ir a la Copa del Mundo, merecía ir a la Copa del Mundo y le dije que yo eso lo iba a decir públicamente, se lo iba a decir a los jugadores y se lo iba a decir a la gente cuando me preguntaran y era mi postura. Y si la decisión era de la federación o del presidente que no vaya, tenía que él tomar la decisión de comunicarle al jugador eso. Y eso fue, creo que el principio del fin, porque después empezaron a suceder algunas cosas, o sea, no nos pagaron. Yo no creo que haya muchos entrenadores que hayan dirigido el Mundial debiéndole casi 4 meses como nos debían a todo el cuerpo técnico, que después en un momento le pagaron premios a los jugadores y que nos correspondían a nosotros también y no nos pagaron nada. Y bueno, entonces ahí uno se dio cuenta que ya había una decisión tomada, más allá de que después nos volvimos a juntar, pero que ya esto era algo que se veía venir. Gastón, compañeros, pueden saludar a Gustavo Alfaro. Gustavo, querido, es un gusto tenerte acá en Teis Sports, tenerte en la Argentina, porque sabemos que andás mucho por afuera, la familia te tiene entretenido. La verdad que nunca entendimos, y ahora que vos lo explicás, menos entendemos, porque, a ver, vos siempre fuiste un hombre coherente, y que difícilmente encontremos algún espacio donde vos hayas hecho algo sin avisar. Digamos, puñales por la espalda no tenés en tu registro. Con lo cual, ¿qué esperaba el presidente de la federación o la federación en general? Que vos no te pusieras espalda con un futbolista a quien le creíste que si se lo encontraba culpable, en todo caso, era inocente de su culpabilidad. La verdad que no deja de sorprenderme lo que acabas de contar. No, más allá, Gastón, un placer, Gastón, hablar con vos también y con los muchachos, ¿no?
esa es una presunción que yo tengo, o sea, porque ese es un diálogo que yo tuve con el presidente y para mí ahí es donde se rompe en algún punto. Y yo le dije al presidente, mire que a partir de esto van a buscar enfrentarnos, pero yo no sería auténtico conmigo mismo si yo no diría lo que siento y lo que pienso, aparte porque había asumido un compromiso con el plantel y había asumido un compromiso con cada uno de ellos en particular y con el plantel en general, que antes que toquen a cualquier jugador yo iba a salir en defensa de lo que entendía que era correcto, porque más allá del fallo de FIFA y que en algún punto los fallos son para aceptarlos, no, o del TAS, no del FIFA, sino los fallos son para aceptarlos, no para cuestionarlos. Decía que el jugador era elegible para jugar la eliminatoria, entonces la eliminatoria es parte del Mundial y si es elegible para jugar la eliminatoria es elegible para jugar la Copa del Mundo y si había otra razón no la sé. Y en ese sentido no la sé, entonces ahí es donde yo digo, no, yo voy a hacer lo que corresponde y después fue, honestamente, 6 días antes de jugar un Mundial fue un momento muy duro, fue un momento muy difícil que vivimos, que por suerte, por la grandeza que tuvo el chico, por la grandeza que tuvo él para hablar adelante del plantel, fue un momento muy duro, muy fuerte que vivió el plantel para adentro. Y como lo dijimos en la previa, ¿no? Cuando fuimos a jugar en el debut del Mundial, hoy todos somos Byron y jugamos en honor a él ese partido. Pero bueno, después cada uno toma decisiones y yo no puedo cuestionar las decisiones que se toman, pero bueno, un poco yo creo que ahí es donde empieza todo, me parece a mí que empieza todo. Y después ahí se desencadena pues yo después me vuelvo a reunir con el presidente el 20 de diciembre en Quito, que ahí es donde él me dice, me promete lo que me va a pagar, lo que me deben, cómo va a hacer frente y todo lo demás. Yo le digo que me voy a pasar las fiestas a Uruguay, tenía a mi hija en Uruguay, nos íbamos a juntar ahí, me quedé en Uruguay, me iban a mandar una persona que era el que negociaba o el que hablaba, a hablar conmigo, nunca vino, hasta que llegó un punto que me exigieron tomar una determinación y yo le dije que si necesitaba las manos libres para tomar una decisión, que la tomen, pero yo no podía, si no arreglábamos lo que estaba para atrás, no podíamos mirar para adelante. Y ahí es donde tomaron la decisión de decir, bueno, se disolvió el vínculo y se terminó todo. Después de ahí no nos atendieron más el teléfono, ni a mi representante, ni a mi abogado Ariel Rec, ni hicimos las demandas no a FIFA, sino en ese sentido. Cuando se cumplieron los tiempos de la demanda, ellos pronunciaron a Félix Sánchez como entrenador de la selección, nunca nos volvieron a atender, nunca nos volvieron a hablar. En un momento el presidente, no me gusta hablar de esto, porque tiene que hablar el abogado y todo lo demás, pero en el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol da a conocer una deuda que tenían con Alfaro y todo el cuerpo técnico, que después FIFA da a conocer que son por lo menos 7 veces más de lo que él había declarado y bueno, nada, yo digo que las cosas se demuestran con hechos y con la realidad, así que bueno, ahí estamos, esperando que pasen los plazos, que se cumplan los tiempos y si bien ahora quedan 45 días que la federación tendría que pagar, yo sé que eso no va a suceder, vamos a tener que ir al TAS todavía, va a ser para largo, pero bueno, lamentablemente es la primera vez, Gastón, que tengo que llegar a una instancia de estas, no me siento cómodo con esto, en algún punto mi silencio pasaba también porque nunca tuve que reclamarle nada a nadie, si bien he ganado y he perdido a lo largo del fútbol, porque todos hemos perdido o hemos tenido que dejar cosas, aquí sentí que no me pagaron con la misma moneda que yo pagué, y no estoy hablando de plata, sino fundamentalmente de actitudes, de conductas, de un montón de cosas que solucioné para adentro y que trabajé para adentro y la última demostración que hasta es irrisoria, ¿no? A mí me quedaron 7 valijas en Ecuador por devolver, que están en la federación, la gente de Argentino Junior me había dado la derecha de traérmelas para la Argentina y no se las dieron, no se las entregaron. Entonces dice que no las encontraban y uno tiene relación ahí adentro para saber que estaba la orden de que no las entreguen. Entonces yo digo, ¿para qué tanta bajeza, no? Se puede vivir de otra manera. Se llama integridad. A ver, Gustavo, vos desde el Mundial no volviste a trabajar. Recién decías, tomé distancia. Yo creí que tomaste distancia de los medios. Ahora me pregunto si tomaste distancia de la profesión, porque, a ver, decís, no me gustó nunca vivir algo así, estás en buenas manos, el doctor Ariel Rec es una garantía en este sentido, con lo cual
tarde o temprano una solución legal a todo esto vas a encontrar. Pero mientras hay que trabajar, no por lo económico solamente, sino también por la cabeza, por lo psicológico. ¿Por qué no trabajaste en estos 8 meses de 2023? ¿Porque no quisiste? ¿Porque no estás hoy con la cabeza como para hacerlo? Porque quería que pase esto, Gastón. Porque quería, no sé, quería terminar esto. Hay dos realidades, ¿no? Más que nada porque de pronto haber pasado por el escenario de una eliminatoria y haber pasado por el escenario de jugar una Copa del Mundo es como que te pone en un lugar que realmente es un privilegio, porque es la elite del fútbol. Cuando yo en aquel sorteo, esto lo hemos hablado, ¿te acordás, Gastón, cuando nos encontramos después del sorteo? Y yo te decía que estábamos sentados ahí con todos los entrenadores y yo a la derecha tenía, donde está aquí, que lo tenía Gareth Southgate, y a la izquierda tenía Didier Deschamps, que era el campeón del mundo. Yo digo, ¿qué hago acá yo sentado? Y cuando estás en esos escenarios y tenés la chance de poder vivir ese tipo de experiencias, obviamente que si me decís que quisiera revivir un escenario como ese. Si vos me decís que me gustaría, ahí sí me gustaría volver a jugar una Copa del Mundo, me gustaría volver a jugar un escenario, pero ese escenario no existe, porque si bien tuve una chance que terminó hasta ahora, que lo eligieron a Mancini, había una posibilidad en la selección de Arabia Saudita, que habíamos quedado 4 entrenadores, Mancini, estaba yo, un entrenador español y un alemán, que estuvimos ahí. Bueno, no fui elegido en ese aspecto, y porque de pronto tal vez eso, a esperar ese tipo de circunstancias, hace que el círculo donde uno espera se achique también, y hay que saber esperar también. A veces uno con la premura de querer trabajar, y esto lo entiendo porque a cargo mío tengo 8 personas más que son de mi cuerpo técnico y tienen las necesidades de trabajar. Pero el paso siguiente que uno da después de vivir una experiencia de un mundial no es un paso común y corriente, y en este sentido uno trata de sopesarlo en un montón de aspectos. Sí he tenido posibilidades, sí he tenido chances, pero de pronto un poco jugaban estas cosas, ¿no? El hecho de querer que pase esto, el hecho de querer que suceda esto, y bueno, yo hoy siento que sí, ya hoy estoy, a partir de la semana pasada, ya estoy para escuchar alguna cosa que pueda llegar a surgir para adelante. Gustavo, te saludo y te quiero consultar. A ver, a vos te faltaron 12 materias, creo, para ser ingeniero químico, si no me equivoco. La tenía, ya estaba la bandera cuadro cerca. 10, Guido. 10 todavía, o sea, habías avanzado más todavía. ¿Qué materia te falta en el fútbol? ¿Qué es lo que te falta? Porque el recorrido que hiciste, la verdad que, a ver, dirigiste ascenso, dirigiste primera, dirigiste en el exterior, dirigiste un mundial, dirigiste Boca. ¿Qué te falta? ¿Qué materia el ingeniero, pero de fútbol, Alfaro? ¿Cuál le falta? Sí, el Argentino A dirigí también, Guido. El Argentino A. Pero sí, yo creo, a ver, hay cosas que obviamente no pude ganar nunca una Copa Libertadores. O sea, la única chance que tuve fue cuando estaba 2 veces. Yo creo una fue la de Boca, y la otra fue con Arsenal, que cuando habíamos clasificado octavo de final, habíamos sido el mejor segundo en esa Copa que ganó San Lorenzo, que no estaba ni Boca ni River en esa Copa Libertadores. Y si bien nosotros ese Arsenal hacía 3 meses le había ganado a San Lorenzo la final de la Copa Argentina 3-0, y si bien nosotros nos sentíamos que íbamos a ser campeones de la Copa Libertadores, sentíamos que estábamos en condiciones de llegar hacia adelante, porque era un proceso de 4 años que veníamos, pero bueno, en ese momento Julito Grondona decidió apartarme a mí, no la pude pelear. Entonces para mí la Copa Libertadores es una materia pendiente, si se quiere, Guido. Y después el hecho de vivir una experiencia de mundial, yo digo, parafraseando también con el hecho de las materias y todo lo demás, es un máster. O sea, jugar un mundial es un máster, es ahí donde pasa todo tan rápido, es todo tan vertiginoso, pero es todo tan importante, porque es gestionar un montón de factores, un montón de circunstancias que te ponen en un nivel de exposición muy grande. Y ahí es donde hay que dar la talla, y bueno, ahí es donde uno, por eso
hablábamos con los jugadores de Ecuador y nosotros nos quedó sensación de sabor a poco porque de 6 tiempos que jugamos en la Copa del Mundo, 5 los jugamos bien, el primer tiempo contra Senegal no jugamos bien, el resto estuvimos a la altura, estuvimos a la par, tranquilamente podíamos haber pasado de fase y con un equipo que llegaba con jugadores muy jóvenes, entonces esa es la sensación, si se quiere decir, bueno, esta es una materia que me gustaría cursarla de nuevo y si se puede tratar de rendirla, ¿no? Porque en definitiva es la posibilidad que uno sueña y que uno aspira, porque te digo honestamente, en 30 años de profesión, yo mi profesión la disfruté, pero en muchos costados la hemos padecido también, porque pasamos por situaciones duras todos los entrenadores. Ahora yo te puedo asegurar que la Copa del Mundo fue el único campeonato que lo disfruté de principio a fin. Más allá del dolor que generó el hecho de quedar eliminado, ese campeonato lo disfruté en plenitud. Gustavo, siempre lo que aprendimos de vos cuando te empezamos a conocer, en mi caso no de vínculo directo en aquel momento, pero sí ya viendo tu trabajo de una manera un poco más masiva que tus inicios en el fútbol del interior y demás, fue tu trabajo en Quilmes, del que ya pasó muchísimo tiempo, pero se recuerda que el equipo que se clasificó a la Copa Libertadores, que sacó 62 puntos en una temporada, y esto de ser un entrenador que a veces no con tantos recursos dentro de sus planteles, esto es una opinión personal, sacaba muchísimos puntos, y hacía protagonistas a equipos que quizás no tenían determinada pretensión, ni hablar lo que sucedió con el paso del tiempo en Arsenal. Pero haciendo un recorrido de tu carrera, yo creo que dentro de toda la valoración que existió por haber llegado a instancias tan decisivas en distintos lugares, vos tomaste, me parece a mí, a Boca en uno de los momentos más difíciles de su historia. Yo no sé si esto te lo van a reconocer los hinchas y demás, no sé si vos lo pensás así también. ¿Pensás que se valoró con el tiempo tu paso por Boca? ¿Que con el tiempo se aprendió a valorar lo que en algún momento desde nuestro lugar y desde un montón de los que opinamos, del hincha y del ambiente del fútbol, quizás no se valoró tanto en ese entonces? Mira, Juan Pablo, placer hablar con vos también. Gracias. Me pasa hoy cotidianamente, ¿no? De cruzar hincha de Boca y que vengan y que te digan gracias por lo que hizo por el club. Y el hincha de Boca es agradecido, el hincha de Boca es muy especial, muy particular. Y sí creo que me tocó en un momento complejo, ¿no? Pero ayer justo estábamos hablando con Isra Damonte y yo le decía, mira, las cosas no te tocan cuando vos querés, tocan cuando tocan. Y en ese sentido las tenés que tomar o las tenés que dejar. Y si vos me decís, ¿era el escenario ideal? No era el escenario ideal, porque después de la final de Madrid no era el escenario ideal. Y menos potenciado todavía con la coyuntura, algo similar en este aspecto, donde también Boca está en un año de elecciones, porque hace 4 años atrás estaba también en un escenario de elecciones, tal vez distinto a este porque yo no sé si en algún punto también se metió la política nacional a jugar en ese escenario también. Y tener que gestionar eso fue, la verdad, una prueba muy fuerte, fue una prueba muy dura, porque yo no puedo decir que era el mejor River de la historia, pero sí uno de los mejores. O sea, River tuvo muchos equipos realmente muy buenos, sí. Pero ese River del Muñeco Gallardo, que venía a ser campeón de la Copa Libertadores, era de las mejores versiones de River. Y esto, o sea, yo lo digo cuantificándolo, ¿no? Porque a veces decirlo es una apreciación de lo que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Nosotros utilizamos un programa de inteligencia artificial, que después yo lo utilicé también a lo largo de toda la eliminatoria, que da un índice de performance que conlleva el rendimiento de los equipos, tanto en el rendimiento técnico, en lo que son sus facetas de posesión, de pressing, de intensidades ofensivas, de intensidades defensivas, los movimientos óptimos, los pases óptimos, los rendimientos físicos. Eso te da un índice de performance que, de acuerdo a ese índice de performance, te pone en un determinado lugar. Nosotros teníamos medido a River y teníamos medido a Boca. Ese River que nos tocó enfrentar en un primer momento, ese River estaba en un índice de performance de 92, en una escala de 1 a 100, o sea que estaba de 90 para arriba, es lo que es la elite de lo que es el fútbol de Sudamérica. Y ese programa te dice que si la diferencia es 4,2, tenés el 80% de posibilidades de poder ganar un partido.
Cuando nosotros lo medimos a Boca, Boca estaba en un orden de 86. Entonces había 6 puntos de diferencia entre lo que eran las intensidades, las maneras, las formas, las cuestiones tácticas. Cuando nosotros medimos el último partido que jugamos en cancha de Boca, Boca y River, Boca estuvo en el 92 que estaba River y River estuvo en el 91 y medio. O sea que River prácticamente había mantenido su nivel desde el cual venía en lo que era el campeón de la Copa Libertadores. Claro. Y Boca estaba ya a esa altura. Entonces, obviamente que esto yo te lo digo porque te lo puedo mostrar hoy, que lo tengo cuantificado en un programa. Las palabras son percepciones que uno puede decir de lo que me parece o lo que no me parece, que me gusta o no me gusta, pero sí creo que el contexto era complejo y era difícil. Ahora, yo lo único que sé es que sé el vestuario que recibí el 3 de diciembre, el día que llegué al club, y sé el vestuario que dejé el 8 de diciembre cuando yo me fui del club. Y el 8 de diciembre, cuando yo me fui del club, yo lo que estoy absolutamente convencido que ese vestuario estaba de pie, preparado para ganar la 7ª Copa Libertadores. En ese 2019, tan importante para vos, y que creo que fue una decisión acertadísima, de que vos fueras el conductor de ese año crítico, sobre todo en lo anímico para Boca, y que tenía que ponerse de pie rápido, también en lo futbolístico, no porque hubiera hecho mal trabajo Guillermo para nada, y Gustavo para nada, sino porque había que reponerse rápido de semejante golpe, y no iba a ser fácil y estuvo bien. Vos tuviste en tu plantel a alguien que hoy brilla, que lleva la 10 del Liverpool, y que hace 4 años nadie hubiera imaginado que iba a ser campeón del mundo titular con la selección argentina y que iba a tener en la espalda el 10 del Liverpool. O vos sí lo imaginabas, la verdad, no me sanatees. No, la verdad que me alegro mucho por Alexis. Alexis, más que nada porque viene de una familia, viste cuando vos decís, está bien contenido por todos lados. Viene de una muy buena familia, un nivel intelectual extraordinario tiene el chico. O sea, la demostración de Alexis la dio él con muy poquitos días de entrenamiento. Lo tiramos en la cancha contra Paranaense de visitante y hizo el gol del triunfo. Y más que nada, también un poco jugando en un puesto que no era el de él, porque él de pronto tenía que arrancar en esa especie de volante por izquierda, que no era el puesto de él, o jugar atrás del 9, que por ahí estaba Carlos para jugar en ese puesto, o como cuando jugamos contra Liga de Quito en Quito, que él jugó como un 8 en una línea de 3 volantes, que es el lugar donde él después jugó en Brighton con Moisés Caicedo, en ese centro del campo que se repartían entre los dos. Pero ya se veía a un chico que era distinto, se veía en su concepción, no solamente por el talento, porque yo digo, las cosas que se ven las vemos todos. Las cosas que se notan las podemos observar todos. Pero no todos tenemos acceso a lo otro, a lo que no se ve. Y ahí es cuando ves el pensamiento que tiene, la disciplina que tiene, la metodología que utiliza, cómo procede, cómo es cuando gana, cómo es cuando pierde, cuándo es cuando entra, cuándo es cuando sale, cómo suma desde el lugar que tiene que sumar. Por algo Brighton ya lo había comprado 6 meses antes y lo dio por 6 meses y tenía préstamo por 1 año, y con el poder de a los 6 meses pedirlo de nuevo, y a los 6 meses después de ver el rendimiento que él había tenido en Boca, Brighton se lo llevó. Y si bien, fíjate que ahí a Alexis le costó jugar después en Brighton enseguida como llegó, porque le costó agarrar el paso de lo que era el fútbol inglés, de esa dinámica, de ese fútbol de presiones permanentes, de ida y vuelta permanente, hasta que él le encontró el paso, porque él le encontró el paso. Y después tuve la posibilidad de estar con él cuando fui a ver a los chicos de Ecuador que estaban en Brighton, y fui a un entrenamiento, había ido a comer primero con los chicos de Brighton y después me voy a almorzar con él. Y nos quedamos charlando de todo esto y de las cosas que a él le habían parecido, que le habían cambiado lo que él veía o presentía de lo que era el fútbol inglés. Me habló muy bien de la selección argentina, me habló muy bien de Scaloni, de todo lo que se venía viviendo desde adentro. Y ahí vos te dabas la cuenta, yo le decía cuáles son las cosas que más te sorprendieron, y él me contaba 2 o 3 cosas que vos decís, ¿por dónde va el fútbol? Porque
Yo me acuerdo, entré a Brighton ese día y por suerte ahí te reciben como no sos un rival de nadie, venís a ver a los jugadores que están ahí. Me abrieron las puertas, estaba en la mesa donde estaban todos los jugadores, me vino, justo Potter se había ido, estaban en una, todavía no habían, de Servi no lo habían nombrado, pero estuve con el secretario técnico, me mostraron toda la planificación de Brighton tenía hasta el año 2024 en etapa por etapa, puesto en un mural grande de todas las etapas que iban cumpliendo, y yo me acuerdo que en un momento le digo a Alexis, si hay un par de cosas que vos digas, ¿qué son las cosas que más te han sorprendido desde acá? Entonces él me decía cómo él había mejorado la pegada en la pelota parada, ¿no? Y que tenían un tracking óptico que utilizaban, que yo lo había visto en el golf, que lo utilizaban para patear, entonces él decía cómo pateaba los tiros libres y de pronto decía cómo tenía que pegar a la pelota con la velocidad que tenía que ir, al efecto que tenía que ir para que la pelota de pronto vaya a este ángulo o vaya a este palo, y yo le decía en las pelotas paradas, los corners, también lo mismo, que tenían que estar, porque muchos córneres en Inglaterra se tiran al primer palo, que tenía que tener entre 1,80 m y 2,40 m, cómo pegarle a la pelota, entonces tenían un ángulo que la pelota tenía que recorrer, y tenían una aplicación donde después les llegaban de todas las prácticas que tenía, cuál era su porcentaje de eficacia que tenía, y él decía que eso, en virtud de eso, había mejorado mucho lo que es la pegada en lo que es la pelota parada, y después utilizaban como unos cascos que les mandaban interferencias para tomar decisiones, cosa que en el momento le daban acciones para hacer, y en el momento que tenían que tomar decisiones buscaban interferencias, gritos, ruidos, para que el jugador no pierda la concentración y la eficacia en la definición. Y ahí te dabas cuenta de que era un jugador que ya estaba en otro lugar, que estaba en otra dimensión, que tenía no solamente el talento natural que lo expresaba permanentemente, sino tenía la concepción intelectual de por dónde iba el fútbol de esta realidad. Entonces me tocó verlo en una etapa y me tocó verlo en otra. Entonces después no me puedo sorprender por lo que pasó en la Copa del Mundo, por el rendimiento tanto de él como de Argentina, de lo que pasó en la Copa del Mundo, porque es el producto de una consecuencia de un trabajo bien hecho, ¿no? Y fundamentalmente en la búsqueda de un jugador como él, como lo mismo pasa con Moisés Caicedo, que hoy creo que fue el fichaje más caro de la Premier. Son chicos que tienen las cosas muy claras y es cuestión de tiempo. Ahora, ¿a dónde pueden llegar? Como a veces uno le dice siempre a los jugadores, ¿no? Chicos, el límite es el cielo. Siempre que ustedes quieran incorporar cosas y quieran crecer, el límite es el cielo. ¿Te llamaron de Independiente una vez que se fue el ruso Zielinski? Sí, el domingo a la noche me llamó Grindetti por teléfono, pero yo, como le dije, venían, justo Juan Cruz Oliera había llegado de Qatar, hacía 3 días que había estado reunido, le dije que estaba esa posibilidad abierta de la selección de Arabia Saudita, que éramos 4 los que quedamos, que yo sabía que los tiempos de Independiente eran distintos a los tiempos que yo tenía y que mi expectativa era jugar una Copa del Mundo en ese sentido, y por eso hasta que esa posibilidad no se caiga no iba a haber otra cosa, y bueno, fue eso lo que le dije, y bueno, le agradecí porque para mí es un orgullo que un equipo como Independiente haya pensado en mí, pero en ese momento la prioridad mía estaba en una selección. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teicesports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.